a todos los interesados en conocer el AutoCAD 2018 como parte de la unidad introductiva al programa. Tenemos que conocer básicamente cómo son los sistemas de coordenadas. En este sentido, pues el AutoCAD trabaja con estos tres sistemas, que básicamente son las coordenadas cartesianas absolutas, las relativas y las coordenadas polares. En este sentido, explicaré detalladamente cómo o cuál es el proceso para introducir este tipo de coordenadas. El AutoCAD por defecto trabaja con las coordenadas relativas y las coordenadas polares. También en esta clase les voy a explicar cómo hacer esas modificaciones dependiendo de las exigencias que ustedes quieran, pero al referirnos a las coordenadas absolutas, pues sabemos que estas son coordenadas, son datos que nosotros podemos tener basándonos de repente en algún levantamiento planimétrico o alguna información que se reciba por coordenadas, así como también de repente pudiéramos recibir información con grados, ¿no? Dependiendo de la inclinación. Entonces, para entender cómo son las coordenadas absolutas, he puesto un signo numeral porque básicamente es la clave en el teclado como para poder entender cómo se grafica. La idea de esta clase es de que ustedes conozcan cómo introducirse en estos sistemas de coordenadas para hacerlo de una manera más exacta y con un mayor control. De tal forma que, por ejemplo, aquí he puesto unos datos como ejemplo. Dice X100, Y30. Entonces, procesamos la herramienta línea para traerlo a connotación en la introducción de estas coordenadas. Entonces, al momento yo no doy ningún clic en la pantalla, sino que voy a valerme de los datos que me está diciendo que grafique. Entonces me dice que según el eje X va a estar 100 y al eje Y va a estar 30. Entonces ponemos la tecla numeral 100 y la división, o sea, para pasar al eje Y ponemos simplemente coma y vemos como en el cursor se ve como automáticamente cambia, ¿no? Y ponemos 30, le damos enter y ya se ha precisado un punto, ¿no? Y el AutoCAD nos pregunta, déme el siguiente punto. Entonces, para nosotros seguir en coordenadas absolutas, tenemos que comprender de que del eje X que nosotros vemos aquí graficado en AutoCAD, de este punto hay 100 hacia acá y 30 hacia acá, ¿no? Y se ha graficado el primer punto. Luego, si yo quiero continuar dibujando, ¿no? y me estoy basando en coordenadas, sigo graficando, simplemente que ahora mis coordenadas son otras, ¿no? Entonces voy a poner nuevamente numeral 60, y pongo 45 como me dice el dato. Entonces automáticamente se vino hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque el X es 60, es decir que retrocede del 0 al 60, y 45 sería la altura, ¿no? Por lo tanto se ve que es mayor. No sabemos cuál es la distancia que hay de esta a esta, pero por lo menos sabemos cuáles son las coordenadas que existen en estos dos puntos. Eso en cuanto a las coordenadas absolutas. Para entender las coordenadas relativas, que es una de las que el AutoCAD trabaja por defecto, traigo a correlacionar la arroba como el signo icono para poder graficar esto. Bajo este contexto, pues le he puesto un enunciado que se utiliza cuando no se conoce un punto específico, es decir, con medidas relativas. En este sentido, yo no conozco mi punto específico, ¿no? que tengo de mis coordenadas, pero lo voy a hacer relativamente, no siempre se conoce medidas absolutas o puntos específicos. Entonces, bajo este enfoque, el AutoCAD me trabaja o me permite graficar medidas relativas.
Entonces sigo trayendo la herramienta dibujo de línea. En este sentido voy a graficar un punto, porque no conozco mi punto específico, y vemos que el AutoCAD me está haciendo una distinción en el plano cartesiano, más o menos dónde voy a situar. Si nos damos cuenta, ahí dice que está en 249 y en el sentido Y a 49, ¿no? Entonces voy a darle un punto ahí y de repente voy a trabajar con el arroba. Pondré el arroba, le voy a poner 100, pongo la coma y 45, ¿no? Entonces se me ha desplegado una línea que básicamente en sentido X está aquí, tengo los 100 metros, ¿no? Entonces hay los 100 hacia acá y los 45 hacia acá, ¿no? Esa es una forma de graficar, de introducir o aplicar las coordenadas relativas con el signo arroba. Ahora, para comprender las coordenadas relativas, las coordenadas cartesianas polares, que también es el AutoCAD trabaja por defecto con coordenadas relativas y coordenadas polares. También en algunos casos no conocemos la otra coordenada, en este sentido, en sentido Y, sino que de repente conocemos su ángulo, ¿no? En este sentido graficamos nuevamente el punto línea, lo ubicamos en el plano de dibujo. Puedo poner el arroba si gusta. Ahí dice que tengo 60 en X y en vez de poner coma voy a poner el signo menor que. Y eso automáticamente le estoy diciendo al AutoCAD que el siguiente dato que le voy a dar es el ángulo. Entonces, según lo que me dice aquí, eso es a 45 grados. Entonces ahí tengo 60 en sentido X y a 45 grados, ¿no? Esta es la forma de conocer cómo son los sistemas de coordenadas. No obstante, pues hay que indicar que el AutoCAD trabaja por defecto con sin número de sistemas de coordenadas, ¿no? Cada vez que movemos el cursor nos damos cuenta que hay unos numeritos, hay unos datos que se me van cambiando a medida que lo voy moviendo, ¿no? Y también de alguna forma en el plano de dibujo puedo trabajar colocando de manera relativa algunos de los puntos para generar ciertos polígonos, ¿no? De líneas. En ese entonces tenemos que darnos cuenta que en el proceso de línea, por ejemplo, me da por defecto, yo introduzco una línea y vemos que en el cursor repintado en azul está buscando una medida que yo le dé en sentido X, y seguido de esto me va a preguntar el ángulo, ¿no? Porque según el ángulo que me pida, cambio el mando del cursor y me pide 55. Entonces, de esa forma puedo ir graficando cada uno de los elementos que básicamente se tiene que conocer del sistema de coordenadas. Para modificar esto o poderle adaptar una condición al programa, me voy a hacer clic derecho en cualquiera de estos botones que tengo aquí abajo, parámetros de dibujo, y acá tengo las entradas dinámicas, ¿no? Y es justamente de lo que les acabo de hablar. En este icono que dice parámetros nos damos cuenta cuáles son las formas como las que trabaja el AutoCAD por defecto. Por ejemplo, formato polar, coordenadas relativas, cuando un comando solicita un punto, ¿no? Esa es la forma de visualizarlo. Entonces le damos a aceptar. Si queremos hacer algún cambio, pues básicamente tenemos que venir a esta
parte de que es componente de los parámetros del dibujo.